Que el Señor les bendiga a todos muy ricamente una vez más. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más llegar a ustedes y compartir la palabra del Señor. Ciertamente hay cosas que muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos, y cuando la llegamos a comprender nos resulta difícil aceptar, ¿verdad que sí? Pero Dios tiene cosas grandes para nosotros, para cada uno de nosotros. Y a mí me gustaría en esta mañana, a todos los hermanos que nos miran, que nos observan, me gustaría compartir un tema que he titulado Volviendo a los fundamentos de la fe. Volviendo a los fundamentos de la fe. ¿Cuántos quieren volver a los fundamentos de la fe? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar esos coritos que cantábamos en antaño? ¿Cuántos les gustaría escuchar a esos ministros trayendo palabra de Dios? ¿Cuántos no nos gustaría volver a recibir aquel mensaje que tocó nuestra vida, que revolucionó nuestra vida? Un mensaje sencillo, un mensaje no lleno de filosofía humana, de cuentos, de cosas que no son ciertas y que no se ajustan a la realidad. Todos quisiéramos escuchar un mensaje que nos anime, que nos aliente, que nos permita avanzar en esta vida tan difícil, porque la vida está dura, hermano, está difícil. Pero en medio de tantas dificultades, el Señor está a nuestro lado, y con el Señor somos más que vencedores. Amén. Pero para ello es necesario, y eso lo hablo en términos generales, no lo hablo exclusivamente para ustedes, lo hablo para todos los hermanos que nos miran, que nos escuchan. Necesitamos volver a los fundamentos que establecieron los apóstoles y profetas. Pero hablo de los verdaderos apóstoles, de los verdaderos profetas que establecieron el orden, y en ese orden nosotros debemos caminar. En el momento en que la iglesia, que nosotros nos olvidamos de los fundamentos y comenzamos a actuar y a hacer cosas que no tienen que ver nada con lo que la Biblia dice, nos estamos apartando de esos fundamentos y nos convertimos en una iglesia emocionalista, sentimentalista, sensual. Y cuando hablo de sensualidad, no estoy hablando de esa sensualidad que normalmente conocemos. Cuando hablamos de lo sensual, creemos que estamos hablando del sexo. No, cuando Pablo habla de lo sensual, y más adelante lo tocaremos, está hablando de los sentimientos. Y nosotros no queremos ni pretendemos utilizar sus sentimientos, sus emociones, para que usted pueda recibir este mensaje. Simplemente abra su corazón y usted verá cómo el Espíritu Santo comienza a ministrarle. Amén. Amén. Los días que vivimos son los más peligrosos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Los días que vivimos son los más peligrosos, proféticamente hablando. Y cuando hablo proféticamente hablando, porque es que hoy en día se habla mucho de profecía y se habla, voy a traer un mensaje profético. No, cuando hablo proféticamente estoy hablando de que ya lo que hoy estamos viviendo ya había sido dicho por el Señor. Eso significa un mensaje profético. Lo que yo estoy hablándole a ustedes y les voy a hablar no es nada nuevo. No es nada nuevo. Nadie puede decir, wow, qué hombre, yo no sabía eso, qué mensaje, uy, este sí es profeta de Dios. No, ya la Biblia lo había dicho. Lo que yo le estoy exponiendo y le voy a exponer ya está en la palabra. Nosotros lo que tenemos es que descubrirla, pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y podamos entender esa revelación que siempre estuvo. Entonces estamos viviendo días muy difíciles, como nunca. Estamos siendo testigos de un escenario que cada día comienza a configurarse, un escenario apocalíptico. Hoy en día podemos observar la cantidad de cosas que están sucediendo: terremotos, guerras, enfermedades, iglesias predicando un evangelio totalmente diferente al que la Biblia establece, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros. Eso es lo que estamos viendo, pero ya el Señor lo había dicho y no nos debe extrañar. Por una parte, la iglesia del Señor está luchando y preparándose para su redención. Ya hemos sido redimidos, pero un día
en cualquier momento, puede darse en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Usted y yo vamos a ser arrebatados, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Las Escrituras dicen que somos peregrinos y extranjeros. Es decir, nosotros estamos de paso. Pero algunos están predicando un evangelio como que vamos a quedarnos aquí, como que vamos a gozar la vida aquí. No. La vida la vamos a gozar en la eternidad cuando el Señor nos lleve. Amén. Y debemos prepararnos en función de eso. Amén. Debemos predicar un evangelio que capacite y prepare a la gente para la eternidad. La eternidad en cualquier momento va a abarcar este mundo cuando Cristo venga. Y tenemos que estar listos. Y la iglesia está peleando, está preparándose para su redención. Pero también existe el surgimiento de otra iglesia, más interesada en otras cosas, en el exaltamiento del hombre, en el exaltamiento de sí misma, que predicar el evangelio. Usted puede leerlo en su casa, pero en Mateo capítulo 24, 4, 1 y 3, nos habla el escritor del evangelio, nos habla de aquellos días que se van a dar en la tierra. Esos días que ya estamos viviendo, días peligrosos, días donde usted puede ser engañado por cualquiera que le pueda hablar de un supuesto evangelio. También en 1 de Timoteo, eso sí lo vamos a leer, el apóstol Pablo nos habla de estos tiempos y nos advierte y nos dice que tenemos que tener mucho cuidado. 1 de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 3. Yo lo voy a leer para ganar tiempo. 1 de Timoteo capítulo 4, 1, 3, mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios crió, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aquí el escritor, el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, a Timoteo, advierte de estos tiempos. Ya en aquel tiempo, 2000 años atrás, ya estaba dándose esta situación. ¿Cuánto más no hoy, hermano? Entonces estamos viviendo una época bien difícil, Ante un escenario como este, en el que ya no sabemos en quién creer, donde el nombre del evangelio ha sido vituperado, donde el nombre del evangelio ha sido corrompido, diluido, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Porque este escenario es el que existe ahora, hermanos, donde también existe una falsa iglesia, donde existen gente que están predicando un evangelio diluido, un evangelio falsificado, un evangelio que parece verdad, pero que no es verdad. Ante un escenario donde la guerra cada día, hermano mío, se está dando en varios países. Un escenario donde la maldad ha crecido. Ante una situación como esta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y muchos dicen, ya no sé ni a dónde ir. Hay gente que anda en la calle desesperada, cristianos huyendo de las iglesias. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué sucede? Y yo lo entiendo muy bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la iglesia ha perdido su horizonte. Y cuando hablo de la iglesia, hablo en términos generales. No son todas las iglesias, y hablando de manera particular, que están predicando un evangelio diluido. Gracias a Dios que hay iglesias que aún, hermano, predican un evangelio de verdad. Pero lamentablemente también existe otra iglesia. Entonces la gente está confundida, está deseosa, hambrienta, y algunos buscan qué hacer, y no los culpo. Y aplican lo que dice Apocalipsis: salid de ella, de en medio de ella. A esa iglesia se refiere el Señor. No estoy hablando específicamente de alguien o de una X iglesia. Estoy hablando en términos generales. Ante un caos como el que estamos viviendo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues
Yo le voy a decir algo. Debemos volver a los fundamentos de la fe. Debemos volver a los fundamentos de la fe. Vamos a invitar a un profeta, vamos a invitar a un apóstol, vamos a invitar a un maestro, vamos a invitar a alguien que tenga más experiencia para ver si podemos salir de esta situación. Mire, hermano, invite a quien se le dé la gana, pero la situación seguirá dándose. Es un asunto de cambio, es un asunto del corazón, no es un asunto de grandes predicadores, de un buen... No, es un asunto de cambio, porque yo puedo traer al mejor predicador, pero si el corazón del hombre se resiste a cambiar, las cosas van a continuar igual y peor. Entonces, lo primero, hermano, que yo quisiera hablar en esta mañana es que debemos volver a los fundamentos de la fe. En el libro de Hechos, vámonos a Hechos, en el libro de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia primitiva, y yo no sé si voy a terminar hoy este tema porque este tema es bien interesante y sería muy penoso que pasemos volando por algunos términos y algunas consideraciones que debemos hacer. Pero la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia primitiva, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, era una iglesia poderosa, era una iglesia temerosa, era una iglesia que aprendió a cumplir el mandato de su maestro. Era una iglesia que cuando la gente salía a la calle, los cristianos salían a la calle, si tenían la oportunidad, porque llegó un tiempo en que fue perseguida, cuando la gente les miraba, veía algo diferente en ellos. Era tan tremendo que dice la palabra de Dios que solamente la sombra de Pedro con pasar sobre los enfermos se sanaban. No tenían Pedro ni los apóstoles ni la gente de la época, los cristianos, no tenían que andar reprendiendo al diablo, aunque en un momento dado lo hicieron, porque solamente su presencia los demonios temblaban. La pregunta es, ¿hoy día veremos algo parecido? No, los demonios se ríen, dicen, ¿tú que me vienes a reprender? Si tú eres un adúltero, si eres un mentiroso lenguilargo, si eres esto, eres lo otro. Pero una iglesia con un carácter, una iglesia enfocada correctamente, fundada sobre los principios que vamos a tocar, es una iglesia que hace, hermano mío, que el infierno tiemble y que una sociedad cambie. Aunque nosotros no estamos aquí para cambiar estructura, porque este asunto no lo va a cambiar nadie. Las cosas no van a cambiar, se los advierto. Hay que orar para que esto cambie. No, esto no va a cambiar. Cambiemos nuestra manera de orar. Cambiemos para que Dios nos dé fuerza, prediquemos el Evangelio y la mayor cantidad de gente cambie y venga a Cristo. Amén. Lo primero que vamos a observar en la iglesia primitiva era que eran personas temerosas de Dios, personas que amaban a Dios. Mire, Hechos capítulo 2, vamos a leer del 41 en adelante. Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene? Amén. Miren lo que dice la palabra. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vamos a observar, hermanos, algunas verdades que quisiera tocar. La primera verdad que observamos en la primera iglesia primitiva, la iglesia, la iglesia primitiva, la primera congregación, la iglesia que el Señor fundó, es que perseveraban en la doctrina. Ahí está, perseveraban en la doctrina, verso 41. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero uno dice, pero ¿cómo era eso? Bueno, doctrina en este caso eran enseñanzas, principios y valores que Dios les había revelado a los padres de la iglesia para que fuesen transmitidos a su iglesia. Estos 12 hombres que Dios llamó, los discipuló, los capacitó, porque Jesucristo sabía que Él tenía que ascender a los cielos un día. Él tenía que partir. Así que Él solamente tenía 3 años para formarlo. Por eso que vamos a observar que Él no le dio mucho énfasis a las demás personas, aunque sí, Él estaba interesado en las personas. Se notará que Él siempre estaba rodeado de sus apóstoles y siempre se reunía con ellos, oraba con ellos, ayunaba con ellos, discutía con ellos. Donde Él iba, iban ellos 12. Y detrás de los 12 y del Señor iba una multitud. Pero Él estaba más enfocado en sus 12. ¿Sabe por qué? Porque una vez que Él partiera, ellos tenían que transmitir su mensaje. Y los capacitó durante 3 años. Y cuando Él partió, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados. Y Dios, hermano mío, comenzó a usarlos de una manera poderosa. Cuidado que me toque. Los usó de una manera poderosa. Y a partir de allí, hermano, y aquí valga la pena, a partir de allí el ministerio apostólico desapareció. O mejor dicho, no digamos el ministerio, pero desapareció el orden apostólico. Ya no existe. Ya no existen los apóstoles como tales. Porque una de las indicaciones para ser apóstol era haber visto al Señor, ser testigo de su resurrección. Y yo digo, los apóstoles que hoy en día se llaman decir ser apóstoles, vieron a Jesucristo, fueron testigos de su resurrección, caminaron con Él. No, ya esa orden desapareció. Ha quedado un ministerio apostólico. Realmente el ministerio apostólico tiene que ver con esos hombres y mujeres mejor conocidos hoy en día como misioneros. Como misioneros, que son los que llevan el evangelio, son los que establecen una iglesia, la levantan y después de un tiempo se van, dejan a alguien predicando y van a otro lugar y hacen lo mismo. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Además de predicar, simplemente un apóstol es un servidor, es uno que sirve, pero lamentablemente hoy en día los que dicen ser apóstoles se sirven de la gente. Usted que me está escuchando, esa es la verdad. Entonces, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles transmitieron esa doctrina, esa enseñanza, la transmitieron bien, capacitaron a la iglesia. Y la iglesia vivía y se movía y practicaba eso, esa doctrina. Y nada que se dijese desde un altar que no estuviese plasmado aquí, ellos lo tomaban como una herejía. Es por ello, hermano, que usted debe tener mucho cuidado, debe escuchar muy bien, debe ver muy bien lo que se dice. Pero ¿cómo usted va a poder enfrentar y poder contradecir una mentira si usted no conoce la palabra? Por eso es importante la doctrina, por eso es que nosotros creemos en el discipulado. Por eso es que nosotros aquí los jueves instruimos, capacitamos a la gente. Porque mañana usted estará solo en la calle y vendrá algún loco de esto, algún lobo disfrazado de oveja, y usted va a tener que enfrentarlo. Usted no va a decir, espera un momento, lobo vestido de oveja. Voy a llamar al pastor. Sí, pastor, es que tengo un lobo aquí. Oye, ¿cómo le respondo? No, sí, es que... sí, bueno, ok, pastor, chao, gracias. ¿Y dónde está este libro para buscar la chica? Por favor, hermano. Entonces usted tiene que capacitarse, tiene que estar preparado. Amén. Entonces, la iglesia perseveraba en la doctrina.
Esa era una de las características de la iglesia. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas que adolece la iglesia en estos días es la formación doctrinal. Amén. Amén. Y por ello existe una iglesia deformada y desorientada y sin rumbo. Hay iglesias que están desorientadas, andan sin rumbo, haciendo y deshaciendo. Eso es terrible, hermano. Nosotros hemos escuchado historias, hermano, que yo cuando las escucho, yo me digo, uy, Padre, ¿qué es esto? Y ahora que fuimos a Ginebra, escuchamos historias y digo, uy, Padre. Pero eso a mí no me sorprende, porque la Biblia ya lo había dicho. Ya la Biblia me lo había dicho que en los últimos días vendrían estas situaciones. Entonces hay una iglesia desorientada, hay una iglesia deformada, hay una iglesia que no sabe a dónde va. Hay cristianos que no saben a dónde van. Están en una iglesia porque tienen una necesidad, están desesperados y sobre todo hay hambre de Dios en sus corazones, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y no les queda otra. Bueno, vamos allí pues. Y de repente llegan y no saben para dónde van. Y uno dice, pero y uno está ahí. ¿Y qué hacemos? Entonces, ese es el tipo de iglesia que lamentablemente se está levantando hoy. Una iglesia desorientada. ¿Pero sabe por qué? Porque no hay doctrina. No hay doctrina. Hay congregaciones que ni siquiera saben que Cristo viene a buscarles. Hay congregaciones que ni siquiera saben que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Hay congregaciones que ni siquiera saben para qué dan la ofrenda, para qué diezman. Por eso que para mí es importante enseñarles la palabra. Y si usted mañana, porque esta es la visión que el Señor ha puesto en nuestro corazón, si usted mañana está aquí frente a esta cámara predicando el Evangelio y enseñando la palabra y lo hace mejor que nosotros, ¡aleluya! Yo saltaría de gozo y yo diría, oye, pero qué bueno, habla mejor que yo, se expresa mejor que yo, amén, eso es lo que queremos. Pero lamentablemente hoy en día no es así. Cuando un pastor pone a uno de sus miembros a predicar y aquel predicó mejor, no lo pone nunca más. Y se va a robar el negocio. No, ahí yo no me conviene y te sientan y no me... Eso es terrible. Esa es la iglesia deforme que estamos viendo. Ese es el tipo de iglesia que hoy lamentablemente se está generando en esta ciudad, en Suiza y en el mundo. Hoy se predica mucho las emociones, se toca mucho las emociones. Y yo creo que las emociones juegan un papel. Pero las emociones juegan un papel cuando desde adentro el espíritu toca tus emociones. Y no, desde afuera los hombres tocan tus emociones y dicen Dios te está tocando. Yo no puedo jugar con sus emociones, aquí fácilmente. Yo no puedo hacer llorar a usted. Les meto una historia de esas bien tremenda, les pongo una música instrumental de fondo y créanme, hermano, facilito los hago llorar y les hago el dinero. Sí, señor. Usted que me escucha sabe que es así. Eso está pasando hoy. Venga, Dios te está tocando. Dios me habló, Dios me... ¡Oh! ¡Ay, llaman en lengua! Dios me dijo esto. Y el hermano allá dice, ay, Dios será conmigo. Dios me ha dicho que vendas tu casa y la des para el Señor. Y si no lo haces, estás en desobediencia. Y los pobres, como no tienen doctrina, no tienen formación, no tienen argumento, dicen, bueno, está bien, pues venden. Hermano, eso está pasando en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Y por eso el Evangelio está siendo vituperado. No hay doctrina, no hay formación. La iglesia del primer siglo fue una iglesia poderosa, fue una iglesia que se dio a conocer, revolucionó el imperio romano, revolucionó
la época de aquel entonces. Pues ¿sabe por qué? Porque eran hombres y mujeres que además, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron instruidos por los apóstoles. Se les metió doctrina, principios bíblicos. Y nadie les metía borriguero por iguana. Bueno, eso es un dicho panameño. Lagartija por iguana. Lagartija por iguana. Nadie. Ahorita no tengo el texto bíblico, pero mi esposa seguramente que me va a ayudar. Pero dice que los de Berea, que era una congregación de hombres y mujeres temerosos de Dios, dice que cuando incluso el apóstol Pablo iba a predicar, ellos estaban ahí escuchando y estaban así. ¿Eh? Y buscaban. Hechos 17. Vamos a leerlo. Sí, vamos a leerlo, porque pueden pensar los que me ven y ustedes que me escuchan aquí, que estoy metiéndole borriguero por iguana o lagartija por... Hechos, capítulo 10. 17. Perdón, 17. Ah, 17. Sí, Hechos capítulo 17, verso 11. Miren lo que dice. Capítulo 17, verso. ¡Qué placer! Oh, hermano. No, mejor no hablo francés. Que me sale. Ya me sale el francés. Gócese. Mira lo que dice el versículo 17. De Hechos, capítulo 10, ¿verdad? 17. Perdón, 17:11. Dice, y eso era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No se deje meter borriguero por iguana, lagartija por conejo, lo que usted quiera llamarle. Gato por chucha por guagua. Gato por dedo, chucha por guagua. No, escúcheme, hermano, escúcheme. No, pero para ello usted tiene que tener doctrina, tiene que tener educación en la palabra, tiene que ser discipulado. Por eso anda la gente por ahí media loca, reprendiendo al diablo. Dice que allá donde estábamos, en Ginebra, en una iglesia, hubieron unos pastores que andaban reprendiendo demonios por todas partes. Imagínense, hermano, hasta uno de ellos dijo que en el lago, porque en Ginebra hay un lago grande, enorme, creo que es el lago de Lemán, y el lago de Ginebra dice que hay un demonio, dice que había un mono que comía carne. Hermano, esas cosas como que es un cuento de condorito, chistoso, ¿no? Imagínense, y cuando llegaban a la iglesia, dice, ahí va, y reprendían al demonio. Hermano, eso causa risa, pero también causa pena. ¿Hasta dónde hemos llegado? Imagínense, lo era un mono comiendo carne. Si me dicen que come fruta, bueno, por lo menos. Dios siento, un mono carnívoro. No, hermano, la doctrina es una serie de enseñanzas entregada por Dios por medio de los primeros padres de la iglesia, como les dije hace un momento, a la iglesia para la edificación de la iglesia. Entonces, una de las características, y debe ser una de las características de la iglesia para volver a ese tiempo donde los milagros, donde la santidad abundaba, es volver a los primeros fundamentos de la iglesia, es perseverando en la doctrina. No deje, hermanos, que le mientan. Si usted, mire, yo tampoco digo que usted le falte respeto al pastor, pero si usted escucha a alguien, a un ministro predicando algo que no tiene que ver nada con la Biblia, espere que se baje del púlpito y llámelo. Y dígaselo, perdóneme pastor, perdóneme, todo lo demás estuvo bien, pero venga acá. ¿Cómo eso que un mono en el lago y comiendo carne? Dígame que comía fruta, pero carne. Este es un ejemplo, ¿no? Alguien que diga una barbaridad que no tiene que ver nada con la Biblia, confróntele. Dice que los de Berea, hermanos, escuchaban, pero miraban si esto se ajustaba. Y si no se ajustaba, les puedo asegurar, hermano, pobrecito predicador, no eran ningunos tontos. Lamentablemente, la iglesia se está dejando meter unos goles
unos goles, hermano, se lo están dejando meter allí, ahí en la boca de donde entran los goles. Es triste, es triste. Cuando no hay correcta doctrina, la iglesia o el cristiano pierde el norte y se proyecta de manera incorrecta. Se proyecta de manera incorrecta. Yo creo en el discipulado. Yo creo en la enseñanza. Y por eso cogemos tiempo con ustedes. Si tenemos que quedarnos toda una noche, nos quedamos toda una noche. Pero yo sé que estoy sembrando en buena tierra. Ahí sí se aplica eso. Ahí sí se aplica el sembrar. No como hoy en día algunos dicen, venga, siembra en mí. Sin vergüenza. Venga, siembra en mi ministerio, no ve lo que yo hago. Si usted siembra en mí, Dios te va a bendecir. ¿Dónde la Biblia dice eso, hombre? Yo sí creo en sembrar la palabra. Y si hay alguien que tiene un ministerio de poder y que Dios lo está usando en las misiones y está haciendo la obra y está poniendo su vida en juego y en riesgo y tú ves los frutos, entonces yo sí voy a dar mi ofrenda a esa persona. Tenga, hermano, vale la pena poner esa ofrenda, sembrar esa ofrenda en usted. Pero yo lo hago no esperando nada. Yo lo hago porque amo lo que el hermano hace. Y porque yo sé que esos euros van a ayudar para que el evangelio llegue. Pero no estoy esperando que voy a darle 100 euros porque si le doy 100 euros, uy, aquí hay un negocio redondo, hermano. Le doy 100 euros y Dios me va a regresar 100 euros más. No, 200 euros más. Así que los 100 que di más 200, 300. ¡Wow! Negocio redondo, hermano. ¿Y quién así no ofrenda? ¿Así quién lo da? Cuando la Biblia me dice que debo dar sin esperar nada a cambio. Así que nosotros sembramos no esperando nada a cambio. Nosotros sembramos porque por naturaleza si sembramos, usted va a dar fruto. Y buen fruto. Fruto jugoso. Y cuando la gente pasa y ve ese árbol ahí frondoso, no tiene fruto todavía, pero tiene hojas. Y con este veranito que pasó, hermano, está por ahí por la calle, uy, pero qué calor. Y dice, mire ese árbol sí está bueno para arrimarse. Uy, vamos para allá, y ahí se mete la gente y dice, uy, qué rico, y la sombra, y las hojas, y la brisa, y dice, uy, aquí me quedaría todo el día, y pone su hamaca ahí, una buena chicha de piña, y uy, porque el árbol invita, ¿sí o no? Pero mientras tanto hay otros árboles sin hojas, seco y feo. Y dicen, que no dan ni nada. Pues eso, hermano. Somos como árbol plantado junto a aguas de corriente. Así es el creyente. Que está plantado, usted ha sido plantado en esta ciudad por el Señor con un propósito. Amén. Para que dé buena sombra. Amén. Y que cuando la gente ande por ahí, porque así anda el mundo, sediento, andan cansados, agobiados, y cuando lo vean a usted, se acerquen a usted, porque ven que en usted hay frescura. Tremendo, ¿no? Pero para ello, usted tiene que ser discipulado, tiene que ser instruido, porque la instrucción, el discipulado, es lo que permite, es lo que da la savia para que entre en ese árbol que es usted y pueda darle verdor, pueda darle vida. Amén. Pero cuando llega el tiempo de los frutos, no solamente es sombra, sino que el que va caminando y tiene hambre, porque el mundo está hambriento de Dios, hermano. Está hambriento de Dios. Y la gente anda por ahí y van a un lugar y cuando le dan un fruto y lo comen, ¡uy! Este fruto está gusanoso. O amargo. Se lo come porque tiene hambre ni modo y quita los gusanitos y los aparta así, pero bueno, lo bueno me lo como. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente no tiene otra opción. Bueno, ni modo, pues si está gusanoso, le quito los gusanos y me lo como lo bueno. No, eso no es lo que Dios quiere. Pero usted como verdadero cristiano, que ha sido plantado junto a agua de corriente, además de que da sombra, también va a dar buenos frutos. Amén. Y la gente va hambrienta por ahí, y van por ahí y dice, ¡ay, qué fruto! Y dice, ¿será bueno? ¿Estará bueno? ¿O estará malo como el último que me comí? Voy a esa iglesia, es nueva, pero ay, Dios mío, y si me decepcionan de nuevo, ay, que cuando fui allá, ay, ¿qué hago? ¿Y será verdad? Bueno, voy a intentarlo. Pero aleluya, cuando usted coge el verdadero fruto y dice, vamos a intentarlo, dice.
¡Pero qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Ay, si pudiera llevar a mi familia que se está muriendo de hambre! ¡Pues lleve! ¡Lleve, hermano! Porque fruto además de que es bueno es gratis. Amén. Lleve fruto. Haga como la mujer samaritana. Ve y cuenta lo que Dios está haciendo con tu vida. Dile a Bruselas, dile que sí. Mire, nosotros no nos consideramos lo mejor, pero tenemos lo mejor a Jesucristo. No somos la mejor iglesia, somos gente imperfecta con problemas, pero tenemos algo bueno a Jesucristo. Amén. Ve y cuéntale. Cuando la gente viene a nosotros y coge ese fruto, hermano, y lo come, la gente dice, hay algo especial en ella, hay algo especial en él. Yo no sé, pero cuando hablo con ella es como hallar sobre las nubes. Cuando habla hay tanta dulzura, tanto amor. Porque el otro fruto que comí, hermano, amargo, y me amargaron la vida. El último fruto que me comí gusanoso. Yo no sé cómo yo comí ese fruto, ay Dios, pero este está rico. Pero eso no viene de mí, no viene de nosotros. Nuestra competencia no viene de nosotros, viene de Cristo. Eso era la iglesia primitiva. Era una iglesia de doctrina, una iglesia que enseñaba y que cuando salían a la calle la gente veía la diferencia. Lo segundo que vemos en la iglesia primitiva, continuamos en Hechos capítulo 2, sí, el verso 43. Miren lo que dice el verso 43, porque está hablando de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo segundo que vemos en una iglesia realmente que tiene base sólida es que el temor de Dios está en ella. Amén. Y sobrevino temor. Mire, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaban reunidos, mucho antes de estos textos bíblicos. Estaban reunidos y dice que vino como un viento recio y cayó sobre aquella multitud de 220 y fueron llenos del Espíritu de Dios. Y lenguas en forma de fuego se posaron sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero eso no es lo más extraordinario, aunque lo era, pero no era realmente lo más extraordinario. Lo extraordinario era que días después, hermano, el temor de Dios vino sobre ellos. Amén. Amén. Porque cuando dice el verso 3, y sobrevino temor, está dejando entreabierto que algo había pasado antes. Amén. Porque cuando fueron llenos del Espíritu Santo, usted observará en el capítulo 2, verso 14 en adelante, que el apóstol Pedro fue lleno y se lanzó un discurso como nunca se había escuchado en Jerusalén. Gloria a Dios. Porque Pedro era, hombre, vamos a decirlo así, al vulgo, a nosotros, era un bruto. Era alguien sin ciencia, sin conocimiento, era un pescador, un pobre diablo, como dicen algunos. No tenía ni dónde caerse, bueno, sí tenía una casa y estaba casado. Yo no sé dónde inventaron estos locos que Pedro, el primer papa, y que, por favor, hermano, pero bueno, ese es otro tema. Y dice que Pedro predicó, y la gente cuando lo escuchó, la gente decía, wow, jamás habíamos escuchado hablar a alguien como este hombre. Y otros decían, pero lo peor de todo es que lo conocemos, es Pedro el pescador. Oye, pero si este ni sabía hablar, y mira lo que ha dicho, wow, y vino temor, sobrevino temor, porque la gente se asustó. Una iglesia con fundamentos y bases sólidas a través de la doctrina va a permitir que el Espíritu de Dios se mueva. Y el Espíritu de Dios moviéndose, va a haber temor. Pero no miedo, temor. Temor. Sobrevino temor. ¿Usted se imagina que de repente la gente de Bruselas, tanto el belga como los extranjeros y latinos, comiencen a tener temor de Dios? No porque nosotros le hemos dicho desde este lugar, arrepiéntanse, que Cristo viene y se van para el infierno. Es fácil decir eso.
Eso no genera temor, eso genera miedo. Y miedo y temor son dos cosas muy diferentes y ahora se lo voy a decir. ¿Usted se imagina, hermano, las personas escuchándole y que tenga temor de Dios, pero temor porque ven en nosotros la santidad de Dios? Aleluya. Porque ven la gracia de Dios, porque ven que no tenemos nada, pero vivimos felices, vivimos contentos. Se está muriendo fulano, le han diagnosticado una enfermedad, pero vive como si nada pasara. Hermano, un belga que ve eso, un latino que ve eso, dice, pero ¿qué tiene? ¿Qué es lo que le pasa? El temor de Dios va a venir sobre ellos. Porque ese temor no se genera en esta tierra, viene de allá arriba. Amén. Viene de allá arriba. Amén. Amén. Quizá mucha gente le tenga miedo a Dios, o tenga miedo, sí, le tenga miedo a Dios, pero no tienen temor. El temor y el miedo suelen ser parecidos, pero no lo son. El miedo es terror, intranquilidad y falta de paz. Miedo y temor son dos cosas muy diferentes. Yo les puedo meter miedo a ustedes en ese día. Facilito. Hermano, arrepiéntase, si no se va para el infierno. Mire, que le voy a contar. Yo tuve un sueño y entré al infierno y el Dios me llevó en el espíritu. Y veía a la gente allá llena de gusanos y ¡ah! Y gritaban, y esto, hermano, y le subo, hermano, el chofán aquí para que tengan una hacienda del fuego. Y esto, hermano, y la gente ahí, y usted mira, hermano, que, ay, termina rápido, ya la oración para sentar piso, porque no me quieren para allá. ¿Sí o no? Y usted sale por ahí aterrorizado. ¿Eso es de Dios? No, hermano, eso no lo hace una iglesia. La iglesia genera temor. Y el temor se genera cuando la gente ve en nosotros la gloria del Señor. Porque la gente va a decir, yo no sé, pero es algo raro pero ¿cómo es posible si este no fue ni a la primaria y ya llegó y habla perfectamente el francés? Este no terminó la universidad, pero habla como un catedrático. Este no fue a ningún seminario, pero y la gente comienza a tener respeto por uno y te miran con respeto y dice, hay algo en ti diferente. Eso sucedía en la iglesia del primer siglo. Había temor sobrevino sobre ellos. Que la gente cuando nos vea, mis hermanos, puedan ver la gloria de Dios. Amén. Es triste que en estos días se critica tanto a la iglesia y se habla de la iglesia como un club social. Miren, nos quedamos sorprendidos y asustados con algunas cosas que están sucediendo en Ginebra. Y nos dolía mucho y nos regresamos con carga. Hermanos que no tienen dónde congregarse. No tienen dónde ir. Hay muchas iglesias, pero están sin congregarse porque están decepcionados. Algunos decidieron no ir a ninguna iglesia. No van a la iglesia porque el pastor ve un mono en el lago comiendo carne. No van a la otra iglesia porque el otro inventó ahora, esto créalo, esto pasó y está pasando. El otro inventó una pecera profética y todos los que van tienen que ir a un pececito. Hermano, por favor. ¿A dónde vamos a llegar? Sí, la niña del hermano donde él va a tocar porque no le queda otra cosa, dice el pastor, y le he tenido que comprar unos pececitos a la niña porque ella dice, papá, yo quiero llevar un pececito. ¡Absurdo! Esto parece que una burla para el evangelio. No hay temor de Dios. Entonces la gente está, pero los hermanos decían, pastor, si tan solo ustedes vinieran aquí, hermano, mire, hay unos amigos nuestros, músicos, ¿sí o no? Hermano, esos muchachos tienen una mano, uno es pianista, el otro es guitarrista, tocan de todo, tienen todo el equipo allí, tienen toda la consola, las bocinas, todo. Dice, pastor, si usted viene nada más, usted díganos cuándo y iniciamos una congregación aquí. Ya usted tiene su músico listo. Que venga para acá. Yo sabía que iba a decir eso. Pero lamentablemente los
hermanos también están en proceso de documentación. Pero les puedo asegurar que si tuvieran documentos, hermanos, por acá vendrían. Entonces, hay necesidad, no hay temor de Dios. La gente tiene miedo de ir a las iglesias porque están golpeados, están cansados. Pero la iglesia primitiva no era así, había temor. ¿Por qué había temor? Porque Dios se manifestaba, porque ellos reflejaban la gloria de Dios. Mientras que el temor es todo lo contrario, hermano. El temor es todo lo contrario. Es saber que a pesar de haberle fallado a Dios, Él no te condena, pero sientes vergüenza y convicción de haber hecho lo malo. Amén. Mientras que el miedo, alguien que te dice, te habla duro, te infunde miedo, tú actúas por miedo y actúas por temor y andas por ahí así tenso. Pero el temor es que tú pecaste, hiciste algo indebido y tú sabes que tienes que acercarte a Dios y te acercas a Dios, reconoces tu pecado y te arrepientes porque sabes que lo ofendiste. Y sabes que Él no te va a condenar, a pesar de haber pecado, pero te arrepentiste. Y hay como una solemnidad, hay como un respeto. Y dices, sí, Él me perdonó, pero no debía haberlo hecho. Eso es temor. Como se vaya, lo maldigo. Eso es meter miedo. Como haga esto, ten rebeldía. Eso es miedo. Que si no pasa adelante, está en rebeldía, eso es miedo. Dios no es un Dios de miedo, es un Dios de temor. Cuando hay temor a Dios, veremos la maravilla del Señor. Miren lo que dice el mismo en Hechos. Capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, punto y coma. Y dice luego, y muchas maravillas como producto de aquello, ¿no? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había temor, y por ese temor hubo maravillas. Maravillas. Veremos maravillas del Señor. El término para maravilla se traduce del griego dunamis. Dunamis, en el original. Dunamis, que significa poder y capacidad inherente. Aleluya, eso es tremendo, hermano, no sé si lo comprende. Dunamis, que significa poder y capacidad inherente. Maravilla. Una iglesia que camina en el temor de Dios, Dios va a hacer maravilla. O sea, hermano, va a haber un dunamis, es decir, va a haber poder desatado. No tengo ni siquiera que andar buscándolo. Pero mucha gente anda detrás del poder, de la unción. Yo tengo la unción, venga para ungirlo. Venga, pase. Y ahí, acente. Y reciba, está ungido ya. ¿A dónde? ¿Dónde la Biblia me dice eso? Dígame, que me sostengan. ¿Dónde lo dice? No, allí en Santiago. ¿Dónde? Ahí dice que si alguien está enfermo, busquen a los ancianos y diciendo, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No, que cuando David fue ungido, sí, David fue ungido como rey. Amén. Y en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, fuimos ungidos. Amén. Ahora somos hijos, no somos esclavos. Amén. La unción del Señor está en nosotros. Amén. Yo no tengo que andar buscando la unción. Yo no tengo que andar conquistando las naciones. Yo no tengo que conquistar nada. Ya Cristo lo conquistó todo en la cruz. Yo soy heredero, eso me pertenece a mí. Yo tengo que vivir en función de eso. Y tengo por fe que tomarlo. Pero ya Cristo lo conquistó. Amén. Así que yo no tengo que andar conquistando ni viendo nada. La unción que muchas veces practicamos y se hace no es la que muchas veces se interpreta. Amén. La unción en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene un simbolismo, pero en sí no es poder. El poder se adquiere, hermano,
cuando vivimos en temor. Amén. Porque muchas maravillas se van a dar. Amén. Cuando tú caminas en temor, hermano, el poder de Dios se desata en tu vida. Y dice que muchas maravillas, ahí está el verso 43, finalizando. Y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Y eran hechas por quién? ¿Por los apóstoles? No solamente por los apóstoles, sino por el vendedero, el barrendero, por el vendefruta, por el pobre, por el manco, por el enfermo, por el paralítico. Todos hacían maravillas, porque Dios estaba en ellos, porque el temor de Dios estaba en ellos. Usted quiere ver su vida explosiva en esta ciudad, tema a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tema a Dios. Un concepto que quizás muchos van a discrepar conmigo y quizás muchos de ustedes, pero yo quiero, y para eso estamos, enseñarle la palabra. Por eso dije, no voy a terminar este mensaje hoy, habrá una segunda parte, porque quiero dejar algunas cosas bien claras. Mucha gente ayuda buscando el poder de Dios. ¿Usted lo ha notado? Voy a ayunar porque quiero el poder de Dios. Y me voy a meter 40 días de ayuno porque cuando salgo ahí, voy a ser un Superman. Cuando salga de ahí, hermano, no va a haber quien me detenga. No sé, observe las motivaciones del ayuno entonces. Ser poderoso, tener el poder, que cuando pongo mano, hermano, todo el mundo se cae. Eso es lo que la gente busca hoy en día. Pero resulta que el ayuno no tiene como propósito eso. Y ese es otro tema que más adelante hablaremos, quizá mi esposo un día toque o toque yo. Pero dice la Biblia que el ayuno es para desatar la ligadura de impiedad. Amén. Amén. Pero ya de antemano tú tienes el poder, porque Cristo vive en ti. Amén. Amén. Entonces, si voy a ayunar para obtener el poder, no se estoy devaluando lo que ya Cristo hizo. Como que dice, voy a ayunar, voy a meterme para tener poder, porque lo que Cristo me dio no es suficiente. Ese es el mensaje que yo mando. Entonces el ayuno no tiene como propósito eso. El ayuno tiene como propósito que yo mismo, hermano mío, en forma de un sacrificio me entrego a Dios para que la carne ceda y el espíritu me tome. Para que yo pueda vivir fortalecido en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero la gente ayuna buscando un beneficio y el ayuno no tiene como propósito beneficio. En todo caso, beneficio para los demás. Yo me metí en un ayuno hace muchos años, de 6 días, con uno de mis pastores. Y en el tercer día de ayuno me levanté, porque cuando me tiré en esa cama, ahí hermano, en ese cuarto no salía, orando. Pero se me ocurrió ir al baño y me levanté, había un abanico, esos que giran así, y yo estaba acostado hace rato, y me levanté. Y cuando me levanté, yo sentí que el abanico me lo jalaron así, para arriba. Y yo digo, Dios mío, se llevaron el abanico. Pero no fue que se llevaron el abanico, fui yo que me caí. Hermano, yo vi la hora, eran como la 1 de la tarde, y cuando yo sentí que me tocaban así, eran ya las 5 de la tarde, o sea que había pasado como 3 horas tirado en el piso. No fue que se llevaron el abanico, sino que yo me fui y me desplomé, me había desmayado. La carne se debilita, sí, pero el espíritu se fortalece, nuestro espíritu. Amén. 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 Entonces, hermano, cuando hay temor a Dios, veremos maravillas del Señor. Amén. Maravillas del Señor. Amén. En nuestras vidas, en las vidas de los demás, en la vida de la iglesia. Se darán señales. Mire, la otra, además de las maravillas, dice el verso 43, muchas maravillas y señales eran hechas. Esta palabra señal se traduce también del griego como semeion, que significa señal, marca, indicación y prenda. Y dice que se daban señales. Si lo traducimos literalmente, se estaba dando una marca, una indicación. Es decir, hermano, el temor de Dios era tan tremendo en la iglesia del primer siglo, el temor de Dios en ellos era tan tremendo que además de que era maravilloso, también había señales. Además de que se desataba el poder de Dios, también había señales. Es decir, la gente podía ver la marca de Cristo en ellos. No voy a
decir como algunos predicadores, no, ustedes no me entienden. Es decir, hermano, era tan tremendo el temor que había en la iglesia primitiva que ellos no tenían que hablar y decir yo soy cristiano. No tenían que identificarse. Era tan tremendo que la imagen de Cristo estaba en ellos y la gente veía al mismo Cristo en ellos. La marca de Cristo estaba en ellos. Cuando el temor de Dios está en nosotros, no tenemos que andar hablando a los cuatro vientos, yo soy evangélico. La gente se va a dar cuenta. Usted no le va a pasar lo que va en el tren, en el metro, o va caminando por la calle y va alguien y usted dice, hay algo que no lo conoce. Y dice, pero este como que tiene cara de evangélico. Este como que sí, este como que es algo por allí, pero no le ha dicho nada, usted acaba de subir y ya hay algo, su espíritu. Lo que pasa es que el espíritu que mora en nosotros es el mismo y se identifica. Amén. Y yo dice, y le aseguro que usted, disculpe, sí digan, usted por casualidad, perdone, pero usted por casualidad es evangélico, cristiano. Sí, y usted también. Sí. ¡Ay, hermano! Son señales, a eso se refiere, señales eran hechas. Es decir, hermano, la imagen de Cristo se veía en ellos, la marca de Cristo se veía, la gente no tenía ni siquiera que decir eres o no eres, la gente veía a Cristo en ellos. ¿Eso pasa hoy en día? Buena pregunta. Es penoso saber que hay cristianos que tienen años y están trabajando en una empresa y nadie sabe que son evangélicos. Nadie. Y decimos con hermano, evangelice, dígale que usted es cristiano, no se avergüence. Pero eso no es necesario. Si tú eres un verdadero cristiano, la gente va a ver la marca de Cristo en ti. Y vas a quedar al descubierto. Y aunque nadie lo sepa, aunque en tu currículum no aparezca que eres evangélico, el jefe se va a dar cuenta. Porque el jefe o porque el amigo es más espiritual que tú, no. Sino porque la señal está en ti. Eso es lo que significa en griego. Esa es la traducción en griego. Semeión, que significa señal, marca, indicación, prenda. Si usted, mire hermano, ¿cómo usted se puede dar cuenta que hay un latinoamericano en Bruselas? Por la prenda que usa. Mano, latino se quita así, un pecho, ¿no? Pecho peludo, 4 cuartos y algo así. Un pecho más imperial por acá así. Y uno dice, ¿este es turco o es latino? ¿Sí o no? Y anda con unos collares por aquí, así, ¿es cubano o panameño? O de Bucaramanga, ¿cómo es? O de los llanos. Este cholo, este es uno de esos, por la marca. ¿Sí o no? Y aunque hablemos español entre todos, no todos hablamos igual. Perdón, no español, castellano. Aprenda esto hoy, ¿ok? No diga, usted habla español, no diga, usted habla castellano. Y ahí estamos todos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, panameños, chilenos, todos. México. Pero ¿cuál es la mejor señal de identidad? ¿Qué? Cuando habla. Este mexicano. ¿Y cómo hablan los colombianos, pues? Este es Colombia, o de Colombia. Allá del Valle del Cauca. Este es colombiano, eso es Medellín. Los medallos, ¿no? ¿Cómo le llaman a los medellanos? A los paisas, pues. Y a los de Bogotá, ¿cómo le llaman a Bogotá? A los rolos. Este viene de Bogotá, Colombia, pues. Y tenemos la marca, la señal que nos identifica. Pues de la misma manera, el verdadero cristiano, la verdadera iglesia, cuando el temor de Dios está en ella va a reflejar su imagen. Amén. Amén. Usted no tiene que decirle a nadie, yo soy evangélico, sépalo. No, la gente va a ver si lo eres o no lo eres. Amén. Vamos a dejarlo allí. El próximo, bueno, culto quizás no, el de más arriba, quizás sí el próximo, continuemos este tema. Pero quiero dejar lo siguiente. Tenemos que volver
a las sendas antiguas, hermanos. Tenemos que volver a las bases. Tenemos que volver y retomar lo que hemos dejado. Debemos volver a cantar esos coritos, como por ejemplo, siento que me lleno de poder cuando a mi Señor vengo a adorar. Siento que me lleno de poder y con su espíritu puedo cantar. Y yo lo siento. Amén. Amén. No significa que me estoy promocionando. Amén. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Eso, hermano, esos signos de Juan Wesley, de Martín Lutero, Rocafuerte, ya no se oye. Y algunos osados dicen, eso es anticuado. Eso, y se burlan incluso de esos signos. Pues no, hermano, tenemos que retomar las sendas antiguas. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento. Aleluya. Cierre sus ojos.